Saludos, estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía, desde Guatemala, Centroamérica. Saludamos particularmente a nuestro hermano Manuel López, que nos ve con su familia en California, Estados Unidos. También saludamos a la familia de nuestro hermano Luis y Esther Villagrán, que nos ven en Quetzaltenango, Guatemala. A nuestro hermano Jairito Maldonado y familia, que nos ven en San Salvador, Centroamérica. También saludamos a nuestros hermanos Patricio y Zulema Aldana, que nos ven desde Chile, en Suramérica. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. El título de nuestra lección es Más ayes para el profeta. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que nos prepare para gemir y clamar en contra de las abominaciones que se cometen en nuestro medio, para cumplir fielmente nuestro cometido. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Esto se pone emocionante. ¿Por qué? Porque haremos una comparación espectacular entre el reino de Judá, en el cual existió el profeta Jeremías, y lo compararemos con el actual pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Surge la pregunta: ¿cuál era el cometido, la misión del profeta Jeremías? Veremos que era gemir y clamar en contra de las abominaciones cometidas por el reino de Judá, que en aquel tiempo era la iglesia de Dios. Veamos solo una abominación cometido por la iglesia del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 19 verso 5 dice: edificaron altos a Baal, un dios pagano, para quemar a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Una abominación el sacrificar a sus hijos al dios pagano Baal. Pero se pronosticó las consecuencias de las varias abominaciones. Jeremías 19:6 dice: por tanto vienen días, dice el Eterno, en que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Sí, se pronosticó matanza en contra de las abominaciones y en contra de los que los cometían. Ahora veamos si el pronóstico de esa matanza se cumplió o no. Segunda de Crónicas, capítulo 36, el verso 14 dice: también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo, líderes y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa que el Eterno había santificado en Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15, dice: el Eterno, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, porque se complacía de su pueblo y de su morada. Verso 16. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas. Entre ellos estaba el profeta Jeremías, hasta que la ira del Eterno subió contra su pueblo y no hubo más remedio. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 17 dice: por eso el Eterno trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Nabucodonosor, que mató, eso es matanza, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven,
ni doncella, ni anciano, ni decrépito, a todos entregó en su mano. Se cumplió lo que pronosticó el profeta Jeremías, sí, al pie de la letra. Hubo una matanza por las abominaciones que estaban ellos cometiendo. Como era de esperarse, este pronóstico de esta matanza no fue bien recibido. Lamentablemente, los líderes y el pueblo se opusieron. Pero enfoquémonos en los líderes de aquel tiempo. Jeremías, capítulo 5, el verso 26, menciona que hay impíos en el pueblo de Dios. Luego Jeremías, capítulo 5, en el verso 31, menciona que hay falsos profetas y falsos sacerdotes. Estos falsos profetas y falsos sacerdotes se convirtieron en la peor oposición para Jeremías. Pongamos un ejemplo. Analicemos al sacerdote Pasur. Jeremías capítulo 20, el verso 1 dice: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era príncipe en la casa del Eterno, era uno de los máximos líderes religiosos de aquel tiempo, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Jeremías capítulo 20, verso 2, vean la actitud de este líder religioso. Y Pasur azotó al profeta Jeremías. Según la ley de Deuteronomio capítulo 25, el verso 3, los azotes como máximo eran 40 azotes. Se puede asumir que se le dieron 40 azotes al profeta Jeremías. Estamos leyendo Jeremías capítulo 20, verso 2. Y Pasur azotó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, que conduce a la casa del Señor. Después de azotarlo, lo pone en el cepo. Pero, ¿qué es el cepo? El cepo es un instrumento de castigo formado por dos troncos de madera con agujeros para sujetar. Sin embargo, en hebreo, la palabra cepo, ese término, cepo, da la idea de doblar o torcer. Se asume que a Jeremías, cuando se le puso en el cepo, como podemos verlo en la gráfica, se sujetó tanto sus pies, sus manos y su cuello en el cepo. De esa manera fue torcido o doblado Jeremías en el cepo. Es la idea que en el hebreo, en el original, se da, que Jeremías fue doblado. Según los expertos, al que sufría este tipo de castigo, puesto que era público, la gente podía ofenderlo en palabras, podía escupirlo, podía orinar sobre él y también podían hasta defecar sobre este tipo de castigado. La reacción del profeta Jeremías después de este castigo era natural. Él, cuando hablaba, pronosticaba destrucción. Pero esa era la orden del Señor que tenía que darle al pueblo. Jeremías capítulo 20, el verso 8 dice: cada vez que hablo, dice Jeremías, es para anunciar violencia y destrucción. Así la palabra del Eterno me ha traído insultos y burla cada día. Jeremías capítulo 20, verso 9. Entonces dije: no lo mencionaré más, ni hablaré más en su nombre. Si Jeremías se hubiera callado y no hubiera cumplido su cometido, su misión, entonces él hubiera sufrido también la destrucción. Sin embargo, Jeremías concluye diciendo, Jeremías capítulo 20, verso 9, en la segunda parte: pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente, prendido en mis huesos. Jeremías finalmente no se cayó, siguió clamando en contra de las abominaciones de su tiempo.
No fue cobarde, fue valiente. Hechos de los Apóstoles. El capítulo se llama el Apocalipsis. En la página 468 dice: ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción. El que es fiel en su cometido, en su misión, no necesita temer la destrucción. Justo es lo que ocurrió con el profeta Jeremías. Él no fue destruido, pero el que no comete fielmente su cometido, entonces implica destrucción. Surge ahora la pregunta: ¿cuál es nuestro cometido que Dios nos ha encargado? La respuesta lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 9, el verso 4. Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Leemos, dice: y le dijo, pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. ¿En dónde se cometen, según el profeta Ezequiel, las abominaciones? Se cometen en Jerusalén. Pero veamos cómo lo interpreta el espíritu de profecía en Joyas de los Testimonios, en el tomo 1, página 336. Dice así: nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Según el espíritu de profecía, las abominaciones se hacen en la iglesia. El profeta Ezequiel dice que se hacen en Jerusalén. Así que Jerusalén representa la iglesia, porque es en la iglesia donde se cometen las abominaciones. Nuestro cometido es gemir y clamar en contra de las abominaciones. Pero, ¿qué implica el gemir? Gemir implica llorar, estar tristes por nuestros pecados y por los pecados del resto del pueblo. Eso es gemir. Pero, ¿qué es clamar? Clamar es justo lo que dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello. Alza tu voz como trompeta y no te detengas. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Clamar, entonces, básicamente es denunciar los pecados, pero con un escrito está. Nuestro cometido es gemir y clamar en contra de las abominaciones, en contra de los pecados que se cometen en la iglesia. Si fallamos en nuestro cometido, entonces sufriremos la destrucción. Joya de los Testimonios, tomo 2, el capítulo se llama El sello de Dios. En la página 66 dice: las abominaciones o pecados por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. El que realmente se da cuenta de las abominaciones más detestables es Dios. Y es por eso que derramará su ira en contra de los que cometen esas abominaciones. Veamos una lista parcial de abominaciones que hoy en nuestro medio se cometen, y es nuestro deber gemir y clamar en contra de ellas. Una de las abominaciones que se cometen en nuestro medio es la falta de reverencia en la casa de Dios. Isaías capítulo 56, el verso 7 llama que la iglesia es casa de oración para todos los pueblos. Nótese que casa de oración, no dice que es un parque, no dice que es un mercado y no dice que es un restaurante. La iglesia es casa de oración. En el libro del Espíritu de Profecía
hay un capítulo que se llama La conducta en la casa de Dios, que está en el libro de Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 193 hasta la página 203. Sería bueno leerlo para tener una buena conducta en la casa de Dios. Leeremos algunos párrafos de las páginas mencionadas. Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 197. Dice: Joya de los Testimonios, tomo 2, página 197. Hermanos, ¿no queréis dedicar un poco de reflexión a este tema? Y notar cómo os conducís en la casa de Dios, y qué esfuerzos estáis haciendo por precepto y ejemplo para cultivar la reverencia en vuestros hijos. Analicemos un poco de tiempo, reflexionemos sobre este tema. Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 194, dice: las risas, las conversaciones y los cuchicheos. Cuchicheo es cuando uno está pasándole un secreto al oído a la otra persona. Eso es un cuchicheo, hablar en bajo. Las risas, las conversaciones y los cuchicheos, que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. No risas, no conversaciones comunes y no cuchicheos en la casa del Señor. Veamos otro punto. Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 195, dice: escuchad atentamente, no durmáis por un instante, porque el sueño podría haceros perder las palabras que más necesitáis. Lo otro que no se debe hacer en la casa del Señor es dormir, no dormirse. Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 195. Usted lo puede analizar. A veces un niñito puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en un buen terreno ni lleve fruto. Por favor, no niños corriendo ni haciendo gritos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque un niño puede distraer. Ahora veamos otra abominación, siguiendo las modas del mundo. Isaías capítulo 3, verso 16. Dice el Eterno: las hijas de Sión. Sión, ¿qué representa? Isaías capítulo 51, verso 16, en la última parte dice: Sión, pueblo mío, eres tú. Cuando dice aquí las hijas, se refiere a mujeres. Hijas de Sión se refiere a mujeres de la iglesia, del pueblo actual de Dios. Isaías 3:16, dice el Eterno: las hijas de Sión se han ensoberbecido y andan con el cuello erguido y los ojos desvergonzados, pintados. Caminan con pasos cortos, haciendo sonar los adornos de los pies. Es obvio que estas hijas de Sión van con tacones, casi modelando. Dios lo condena. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 201 y 202, dice: con frecuencia la atención de la gente queda atraída por esta o aquella hermosa prenda, y así se infiltran pensamientos que no debieran tener cabida en el corazón de los adoradores. Todo por la forma de la vestimenta que se lleva a la iglesia. Se distrae, se tienen pensamientos no debidos. Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 202, dice: en todos los asuntos de la indumentaria debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy de cerca las reglas bíblicas. Cuando ven a sus hijos inclinarse a seguir las modas del mundo,
las modas mundanas, deben, como Abraham, ordenar resueltamente a su casa tras sí, poner en orden su hogar, sus hijos. ¿Qué formas se están vistiendo cuando van a la iglesia, cuando van en sus asuntos cotidianos? ¿Somos o no somos adventistas del séptimo día? Testimonios para la iglesia, en el tomo 5, página 73. Elena de White dice: raras veces lloro, pero en estos instantes mis ojos están inundados de lágrimas, las cuales caen sobre el papel mientras escribo. Me lleno de dolor y angustia al ver que hay padres que se acomodan al mundo y permiten que sus hijos se ajusten a las normas mundanales en un tiempo como este, cuando la situación de las familias que profesan la verdad presente me es presentada. Me horrorizo. El libertinaje de la juventud y aún de los niños es increíble. Los padres ignoran que el vicio secreto, es decir, la masturbación, está destruyendo y deformando la imagen de Dios en sus hijos. Los pecados que caracterizaban a los sodomitas, actos homosexuales, lésbicos, lesbianas, los pecados que caracterizaban a los sodomitas, existen entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los hijos de los que profesan la verdad presente. Los responsables son los padres, por cuanto no han instruido a sus hijos a amar y obedecer a Dios. Otra de las abominaciones que se cometen en nuestro medio es que no se está llevando la reforma pro salud, ni en el alimento ni en la bebida, mucho menos en otras cosas. Isaías capítulo 55, el verso 2 dice, hablando de la comida: ¿por qué gastáis el dinero no en pan? Ahora veamos en cuanto a la bebida que dice la palabra del Señor. Isaías 56, 12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de bebidas fuertes, y el día de mañana será como este, o mucho más excelente. Lamentablemente, en nuestro medio se consume licor y otras bebidas embriagantes. Consejos sobre el régimen alimenticio dice así categóricamente: deben verse mayores reformas en nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo. La reforma pro salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 456. Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 457 dice: hemos presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de carne. Finalmente, leeremos una cita en el mismo libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 454, dice: ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Ni un gramo. Pero tristemente, adventistas del séptimo día están consumiendo no un gramo, quizá media libra o una libra de carne por día. Multiplíquelo por año. Otra de las abominaciones que se cometen en la iglesia es que los maestros de Biblia en nuestras escuelas deberían ser pagados con los diezmos. El uso del diezmo. Los maestros de Biblia deberían ser pagados con los diezmos. Los teólogos, los pastores que enseñan Biblia en
nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, debieran ser pagados con los diezmos. El no hacerlo, de hecho no se está haciendo, es cometer una abominación, un pecado. ¿Cómo yo lo sé? Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, en la página 219, dice así: se ha dado una luz clara en cuanto a aquellos que ministran en nuestras escuelas, enseñando la palabra de Dios, explicando las Escrituras, educando a los alumnos en las cosas de Dios, deben ser pagados con el diezmo. ¿Con qué? No con colegiaturas, sino con el diezmo. Pero ¿quién paga en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en las universidades, las clases de Biblia? Especialmente a los que han estudiado o están estudiando la carrera de licenciatura en teología. Los maestros en las facultades teológicas en nuestras universidades son pagados con el dinero de los alumnos y no con los diezmos. Eso es una abominación. Está escrito, no se ha estado practicando. Mencionaremos algunas universidades adventistas del séptimo día que tienen la facultad de teología, es decir, que enseñan la palabra de Dios a través de una carrera, ya sea de licenciatura en teología, doctorado en divinidad, doctorado en ministerio, etc. La Universidad de Montemorelos, México, una universidad adventista, podríamos decir la más influyente en el mundo hispano, entre los adventistas, obviamente. Tiene esta universidad la facultad de teología, en la cual hay maestros de teología, doctores en teología, enseñando la Biblia a los alumnos. La pregunta sería, ¿con qué son pagados estos maestros? ¿Con dinero de los alumnos o con los diezmos, con el dinero del Señor? Según la inspiración deberían ser pagados con los diezmos, pero lo cual no ocurre en esa facultad. Veamos la Universidad del Plata en Argentina, una universidad adventista del séptimo día. También tiene la facultad de teología. También tienen maestros de teología. Ellos deberían también ser pagados con los diezmos y no con la colegiatura de los alumnos. Dios lo dice. También tenemos la Universidad de Andrews en Estados Unidos de Norteamérica. Podríamos decir que es la casa educativa más grande que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, no se está llevando el principio establecido por el espíritu de profecía, establecido por Dios. Los que enseñan la palabra de Dios, explicando las Escrituras, educando a los alumnos en las cosas de Dios, educando a los alumnos en las cosas de Dios, deben ser pagados con el diezmo. Dice la inspiración en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 219. En la Universidad de Andrews, debería de aplicarse este principio bíblico, porque esta universidad tiene la facultad de teología, es decir, tiene el seminario de teología adventista del séptimo día. Hay maestros, hay teólogos, hay doctores en teología enseñando a otros para que obtengan el doctorado en ministerio, el doctorado en divinidad. ¿Con qué se debería pagar a esos maestros? Con los diezmos, pero no se está realizando en nuestras casas educativas. Todo aquel que enseña la Biblia en nuestras escuelas, según la inspiración, debe ser pagado no con las colegiaturas de los alumnos, sino con
los diezmos. Por favor, no se confunda. No estamos hablando de las otras facultades de educación, como la facultad de medicina. El que estudia medicina tiene que pagar con su propio dinero, sus semestres, sus créditos, etc. El que estudia programación en nuestras universidades debe pagar con su propio dinero. El que estudia arquitectura en nuestras universidades debe pagar con su dinero. Pero acá estamos hablando, la inspiración está abogando por los que estudian la Biblia, por los que quieren ser ministros, por los que quieren ser pastores. Deben ir a estudiar en nuestras universidades y deben ser pagados sus estudios con los diezmos. Es lo que está diciendo la inspiración. Sin embargo, lamentablemente, este principio no se está llevando a cabo. Y eso es una abominación. Estoy seguro que esto les gustó a los alumnos, estudiantes de teología, porque les cuesta un ojo de la cara pagar un semestre. Y sé que esto no les ha gustado a los líderes de la iglesia. Sin embargo, está escrito y es mi deber clamar. Otra de las abominaciones que se cometen en nuestro medio es que la casa de Dios es hecha un lugar de comercio. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 415, dice así: algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de series de reuniones espirituales. Y con eso apartaron las mentes del objetivo de las reuniones. Reuniones espirituales, los grupos pequeños, los cultos en el domingo en la noche, los cultos en miércoles de noche, los cultos en viernes de noche, los cultos en sábado en la mañana, los cultos en sábado en la tarde. Esos son reuniones espirituales y en cualquier otro día. No se debería de vender mercancías por muy bíblicas o espirituales que sean, porque el lugar donde se está adorando a Dios no es común, es sagrado. Por eso dice: han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de series de reuniones espirituales, y con eso apartaron las mentes del objetivo de las reuniones. Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes, entre paréntesis, colportores, ancianos de iglesia, etcétera. Bueno, también pastores, porque vean qué dice: si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de ministros o personas comunes. ¿Con qué los echaría? Con un azote de cuerdas, lo mismo que cuando entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en la casa de Dios, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, ¿será que estamos incluidos? Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, verso 12 al 13. Testimonios para la Iglesia, en el tomo 8, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 74 y 75 dicen así: Jerusalén es un símbolo de lo que la Iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. ¿Qué le pasó a Jerusalén? Fue destruida. Bueno, Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Mejor reaccionemos. Vean qué dice: contaminaron, ¿quiénes? Los que habitaban Jerusalén. Contaminaron los atrios del templo con mercancía y robo. Eso era en el pasado. Qué fácil, eso lo podemos darle duro a los del pasado. Pero ¿qué hay con nosotros? Los que estamos hoy, los que somos el pueblo de Dios actual. ¿Qué pasa con nosotros? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 75, dice así, hablando de nuestras instituciones educativas:
la casa publicadora ha sido convertida en un altar profano. En un altar, por lo general, se adora a Dios. Como estamos hablando del pueblo de Dios, pues se adora al Dios viviente, al verdadero Dios. Pero dice que la casa publicadora ha sido convertida en un altar profano. Algo profano es algo contaminado, algo manchado, algo sucio. ¿Está hablando de la casa publicadora? ¿En qué se ha convertido nuestras casas publicadoras? Dice, en un lugar de mercadería y negocio vil. El objetivo de las casas publicadoras no es hacer dinero, no es enriquecernos, es propagar y esparcir la verdad presente, la verdad del juicio de los muertos, la verdad del juicio de los vivos. Esa es su verdadera función, propagar el mensaje de los tres ángeles. Pero hoy se propaga a los hombres con doctrinas paganas, con doctrinas de jesuitas, con doctrinas de demonios en nuestros libros. Digo nuestros porque son de las casas publicadoras adventistas. Se saca eso. Por eso dice que se han convertido en un altar profano. Se ha convertido en un lugar de mercadería y negocio vil. Compre un libro del espíritu de profecía. Cuesta conseguirlo para empezar, y cuando lo consigue están bien caros. Pero compra un libro que no es inspirado, ahí sí está barato. Ahí sí lo encuentra fácilmente. Pero libros inspirados que nos reprenden no aparecen casi en las librerías adventistas. Es raro la librería adventista que tiene la colección de los libros del espíritu de profecía a la venta. Pongamos un ejemplo real y cercano a nosotros. Ustedes ven aquí la imagen. Esta imagen, me acercaré un poco, dice sobre Jeremías. Dice Guía de Estudio de la Biblia. El trimestre se llama Jeremías. Mi pregunta será, ¿esto es la cartilla de las lecciones de escuela sabática? ¿Será que esta es la cartilla de las lecciones de escuela sabática? Podríamos decir que sí. Sin embargo, parece un catálogo de colportor. Un catálogo es un librito donde están la lista de todos los libros que se pueden vender y que podemos comprar. Y se nos invita a comprar. Ese es un catálogo. Cuando usted abre la escuela sabática, la primera página es el ofrecimiento de libros. ¿Sí? Dice que los adquiera en la librería más cercana. Luego usted sigue avanzando en la supuesta cartilla de lecciones de escuela sabática y encuentra otras promociones de libros, como este que me sorprende, y que se llama, este libro que se ofrece aquí, dice Hablemos de Dinero. Luego dice, ya está a su disposición el mejor manual para mejorar sus finanzas. Adquiéralo en la librería más cercana. Ver el listado de la página 113. Vamos a ir a ver qué dice la página 113 en este catálogo de colportor. Bueno, aquí aparecen varios países: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, etcétera. Bueno, también está República Dominicana. Pero yo estoy en Guatemala. En Guatemala aquí aparecen los nombres de las librerías adventistas. Aparece la librería en Guatemala como la de la zona 1, estoy muy lejos. Zona 7 también, Chiquimula, Mazatenango, estamos lejos. De Petén también lejos. Pero aparece la librería adventista de Quetzaltenango. En esta estoy cerca. ¿Qué está haciendo esta cartilla de lección de escuela sabática convirtiéndose en un catálogo de colportor? Pero usted puede decir, pero qué malo será. Bueno, ¿esto dónde se usa? ¿Dónde se estudia? Claro que en su casa, pero ¿dónde lo lleva el sábado? A la iglesia. Imagínense que esto lo ve una visita en la iglesia el sábado y ve este catálogo de libros y dice, oh, qué bonito libro, lo quiero comprar. ¿Y qué le va a decir usted? ¿Se lo va a vender o no se lo va a vender? ¿Qué haremos? De hecho, aquí en la cartilla de escuela sabática aparece esto. A ver si lo logran ver ahí. Dice catálogo, ¿ven? Y aparece un árbol en lugar de hojas, libros, pero dice catálogo. Dice, adquiera hoy mismo el catálogo. Y ahí aparece.
¿Qué es esto? ¿Es la cartilla de las lecciones de escuela sabática? ¿O es un catálogo de colportor? Hasta las cartillas de escuela sabática se han profanado. Sí, esta es la realidad. Le puse solo un ejemplo. Ahí la vamos a dejar para no quemarles el hígado a los colportores y a otros promotores de literatura en las reuniones espirituales, en la iglesia, quebrantando el templo y quebrantando el día sábado. ¡Qué tremendo! Que el cielo nos ayude a reflexionar y a estar en contra de estas abominaciones que se han estado y están cometiendo en la iglesia adventista del séptimo día. Nuestra iglesia, ¿es el pueblo de Dios? Sí, es el pueblo de Dios, por supuesto. En este análisis breve de las abominaciones que se cometen en nuestro medio, por supuesto que hay muchos más, pero no los tocaremos. Solo para reflexionar hemos tocado algunas de las abominaciones que se están cometiendo en nuestro medio, pero esto muestra que la iglesia necesita ser purificada. De hecho, la iglesia adventista del séptimo día será purificada. ¿Cómo lo sé? En el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 98, dice así: la iglesia debe ser purificada y así será. Amén. La iglesia va a ser purificada. ¿Y cómo va a ser purificada? A través de una matanza. ¿Realizada por quiénes? Por los ángeles de Dios. ¿Dónde dice sobre la matanza? Bueno, Joya de los Testimonios, en la página 336, dice: leas el capítulo 9 de Ezequiel. Espero que usted ya lo haya leído y que le esté recordando esto. Y si no lo ha leído, le estoy avisando. Leas el capítulo 9 de Ezequiel. Pero la matanza general de todos, van a ser muchos, pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, está descrita en la orden dada a los 5 hombres, que son ángeles, con armas. Y aquí cita Ezequiel 9, 5 y 6, que dice: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad. Ahí está la orden, matar. Va a haber una matanza. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia actual de Dios, nosotros, en nuestro medio. Los ángeles purificarán. ¿Cómo yo sé eso? Que serán los ángeles. Mateo capítulo 13, verso 39, verso 49, dice que los segadores de la cizaña son los ángeles. Sí, no se preocupe, no lo va a hacer ningún hombre pecador como nosotros, sino que lo harán, de acuerdo a esa cita, 5 ángeles destructores con armas. Morirán millones de adventistas del séptimo día. Pocos serán sellados. Espero que usted esté entre los pocos. Recordemos que hemos analizado que Jeremías pronosticó para el reino de Judá, es decir, la iglesia de aquel tiempo, pronosticó que si seguían con sus abominaciones, habría una matanza, lo cual hemos visto que sí ocurrió, sí se cumplió. La diferencia es de que Dios utilizó en esa ocasión a Nabucodonosor y a su ejército para realizar esa matanza. Sin embargo, ahora en nuestro tiempo, la matanza no lo realizarán los hombres, sino lo realizarán los santos ángeles, que hemos leído ya y mencionado algunas citas. Para aquellos que están pensando y argumentando: pero hermano, Ezequiel 9 ya se cumplió cuando vino Nabucodonosor y destruyó al reino de Judá, donde murieron viejos, doncellas, etcétera. No, no se ha cumplido Ezequiel 9. Es cierto que hubo una matanza ya, sí, hubo una matanza. Hay un libro de la inspiración que se llama Eventos del tiempo final, en la página 471. Hermano y hermana, por favor, no confunda este libro de Eventos del tiempo final de Elena de White con el libro Eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días es otro libro de Elena de White. Eventos del tiempo final es el libro que yo tengo en mano. En la página 471 dice: si usted necesita esta cita, pídamelo y se lo envío.
Eventos del tiempo final, página 471, dice: estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras, ¿qué palabras? De Ezequiel 9. Estas palabras se cumplirán. No dice que ya se cumplieron. Se cumplirán, futuro. ¿Cómo? Literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Esta cita bota el argumento que Ezequiel 9 ya se cumplió. Dice la inspiración, la profetisa fundadora de la iglesia adventista del séptimo día, dice que estas palabras de Ezequiel 9 se cumplirán. No dice que ya se cumplieron, se cumplirán, lo pone en futuro, y cuando se cumpla va a ser literalmente, así como dice, habrá una matanza. No como lo digo yo, lo dice Ezequiel y lo dice Elena de White. Ese es el respaldo. Si no, mejor yo guardo silencio. Pero como está escrito, mejor hablo, clamo. ¿Se recuerdan que en el tiempo de Jeremías él pronosticó una matanza en su tiempo? ¿Y los líderes religiosos se opusieron a esa enseñanza? Hoy también los líderes de nuestro tiempo, los líderes religiosos, llámese pastores, llámese ancianos, llámese junta directiva, llámese presidente de conferencia general, de unión, de división, etc. Según la inspiración habrá una purificación, una matanza en la iglesia a través de los ángeles. Pero los líderes se oponen. ¿Cómo yo sé esto? ¿O por qué lo estoy diciendo? Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66. Leeré en nuestro favor. Dice: el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano. Y aquí se cita Ezequiel 9, 5 y 6, aquí se cita, lo voy a leer: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, el sello del ángel de Apocalipsis 7:2, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí se citó. Ahora viene la interpretación. Aquí vemos que la iglesia, sí, la iglesia que decimos ser el pueblo de Dios, y lo somos. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Dijimos que los líderes de hoy también se van a oponer a esta verdad. Los ancianos, no de edad, sino de puesto, de liderazgo, y aquí incluye pastores, incluye primer anciano, segundo anciano, etcétera, los líderes. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. ¿Jeremías traicionó su cometido? ¿Falló su misión? No, él pronosticó, aunque era destrucción y destrucción y destrucción, y no lo querían, y no lo querían, y no lo querían, él cumplió, no traicionó su cometido, su encargo, su misión. Pero los ancianos de nuestro tiempo, los líderes de nuestro tiempo, según la inspiración, no yo, los ancianos habían traicionado su cometido. ¿Qué decían? Vean qué dicen. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Cuando Dios está diciendo a través de la profetisa que habrá una matanza a través de ángeles en la iglesia, en el pueblo, y que cortará cabeza, no importando edad ni género. Si no tiene el sello, córtenlo, y si tiene el sello, no lo toquen. Ellos, estos ancianos que se menciona acá, dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Es lo que dice aquí. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Dice que estos hombres no volverán a elevar su voz. Pero ¿por qué no van a elevar su voz otra vez? ¿Saben por qué? Porque serán destruidos. ¿Cómo sé? Continúo con la cita.
estos perros mudos, esto es un halago, que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos los que siguieron a estos líderes y trataron de callar a otros que estaban advirtiendo al pueblo, todos perecen juntos. Esto de la oposición de los líderes hacia este mensaje no es nuevo, se ha repetido de generación en generación. La inspiración, Hechos de los Apóstoles, de Elena de White, el libro, página 70, dice: la proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo, haciendo frente a la oposición. Siempre el Evangelio, la verdad, ha hecho frente a la oposición. Siempre hay oposición. Aguantemos. Hechos de los Apóstoles, página 343, el capítulo se llama Pablo apela a César. César era un pagano. Pero veamos por qué apeló a César. Página 343. El apóstol Pablo sabía que no podía esperar justicia de parte del pueblo, es decir, de la iglesia, de aquel tiempo, que por sus crímenes estaba atrayendo sobre sí la ira de Dios. La iglesia tenía crímenes, claro, había matado a Cristo, había apedreado a Esteban, etc. Tenía crímenes. Entonces Pablo no confiaba en el pueblo, en la iglesia de aquel tiempo. Vean qué dice. Sabía Pablo que como el profeta Elías estaría más seguro entre los paganos que entre los que habían rechazado la luz del cielo. Qué triste. En el tiempo de Pablo era más seguro estar entre los paganos que entre el propio pueblo de Dios. Tristemente, lo mismo está ocurriendo en la actualidad, en este preciso día. El libro del deseado de todas las gentes, página 687, deseado de todas las gentes, página 687, y el capítulo se llama En el tribunal de Pilato, hablando de Cristo. Dice: no tenemos rey sino a César. Rechazaron a Cristo y aceptaron como rey a un pagano. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia. O sea, Dios ya no gobernaba. Rechazaba a Dios como su rey. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros, los líderes religiosos. Cuidado. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. ¿Estamos en contra de los líderes de la iglesia actual? No. ¿Los respetamos? Sí. Pero podemos estar a favor de ellos si no basan sus predicaciones, si no advierten al pueblo, si no reprenden el pecado. ¿Podemos estar a favor de ellos? Así como Pablo, así como Cristo, no estaremos a favor de ellos. Pero si se hacen bien las cosas, por supuesto, diremos amén y apoyaremos los proyectos. Pero como ocurrió en el pasado, está ocurriendo en el presente. Hoy no nos amenazan como amenazaron y castigaron a Jeremías, no nos ponen en un cepo. Pero sí nos amenazan diciendo que si seguimos estudiando estas verdades, si seguimos predicando estas verdades, si seguimos haciendo esas reuniones con los que quieren aprender, nos van a desfraternizar. Con eso nos amenazan, los vamos a desfraternizar. Y después de que desfraternizan a alguno que está estudiando las verdades, lo desfraternizaron porque quería avanzar con la verdad y quería ser mejor adventista del séptimo día. Y por eso los desfraternizan. Pero a veces los líderes tienen éxito con convencer al investigador de la verdad, al seguidor de la verdad. Los convencen amenazándolos que se van a perder, etc. Y estos retroceden después de que fueron desfraternizados por investigar la verdad. Y les dicen
que si quieren regresar a la iglesia deben ser bautizados nuevamente, rebautizados. ¿Qué pecado cometieron? Solo por estudiar la Biblia, por estudiar el espíritu de profecía, ahora se tienen que rebautizar. ¿No es eso una blasfemia de la más alta categoría? Por supuesto que sí, es una barbaridad. Que no te asuste la desfraternización, si es por la verdad. A Cristo lo mataron, a Esteban lo apedrearon, a Jeremías lo pusieron en el cepo. Una desfraternización, no te pasa nada. O sea, con membresía o sin membresía, sigue en la iglesia adventista del séptimo día, porque es el pueblo de Dios. Seamos realistas. Si seguimos avanzando con la verdad, si seguimos reprendiendo al pueblo, seremos el blanco del enemigo, seremos el blanco de Satanás, y él nos lanzará con sus agentes dardos, flechas de oposición, como calumnias, falsedad, hablarán mal del carácter, prejuicio, etcétera. Serán atacados duramente. Es por eso que Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Sin embargo, también el mismo autor, Pablo, en Romanos 8, 18, dice: considero que las aflicciones de este tiempo presente, amén, yo me uno a esto, considero que las aflicciones de este tiempo presente, que son momentáneos, no son comparables con la gloria venidera que se nos ha de manifestar en nosotros. Gloria espera a aquel que resista fielmente y cumple su cometido de ir en contra de las abominaciones. Que el cielo ayude a nuestra iglesia adventista para seguir avanzando. Amén. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbase y recibirá un video nuevo cada semana. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión.